Esto fue el tema que Dios puso en mis manos. El tema dice: elegidos por Dios y la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa elegido? ¿Verdad? Elegido significa que eres parte del pueblo escogido por Dios en Jesucristo, ¿verdad? Quiere decir que cada uno de nosotros que estamos aquí en esta noche, pues somos escogidos por Dios, somos elegidos, somos nación santa, ¿verdad que sí? Entonces, pues Dios le plació predestinarnos a nosotros como ovejas para servirle, ¿verdad? Para alabarle y para glorificar su nombre. Amén. ¿Qué pasa cuando tú eres escogido por Dios? Claro, ustedes saben que pues cualquier gobierno, cualquier ciudad, nación, pues carnalmente, ¿verdad? Se destacan los presidentes, los gobernadores, el Senado. Son personas que son elegidas y son predestinadas para un cargo, ¿verdad? Lo mismo sucede con nosotros. Somos elegidos y somos predestinados para una misión en específica. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están conmigo en eso? Amén. So, ahora vamos a probar esto con la Biblia. Vamos a Juan 6:44. Aleluya. Juan 6:44 dice: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso quiere decir que desde el principio del mundo, ¿verdad? Jesucristo fue predestinado, elegido por Dios para hacerse carne y morir por nosotros, por nuestros pecados. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. ¿Verdad que sí? Vamos a Romanos 8:28 y 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, que Dios no solo nos predestina, sino que conforme a su propósito, todo obra para bien. ¿Verdad que sí? Si cada uno de nosotros tiene alguna situación, algún problema, y estamos pasando por algún tipo de prueba, ¿verdad? Y no es fácil, y vemos las cosas a veces, y le preguntamos a Dios: Dios, Padre, ¿por qué pasamos por esto, verdad? ¿Por qué tenemos que pasar por esto si somos hijos tuyos? Pero lo que realmente nosotros no estamos viendo es que, en medio de la prueba, Dios camina con nosotros. No importa la situación, Dios está a tu lado. Dios no te brinca la prueba, ¿verdad? Pero camina contigo. Y eso son cosas que a veces que nosotros como humanos no podemos entender, y como creyentes, pero es una realidad. Dios camina con nosotros, y por encima de eso, todo lo que tú estás pasando obra para bien, dice la palabra, ¿verdad? No importa si tienes una situación, no importa si no tienes dinero para pagar algo, no importa si estás enfermo, no importa si no tienes trabajo, algún propósito Dios tiene con esa situación que tú estás viviendo ahora mismo. Algún propósito, porque de lo malo Dios hace lo bueno, porque le dice su palabra y lo dice: todo obra para bien. Tenemos que creerlo, hermano, tenemos que creerlo, porque de otra manera viene aflicción, viene el tormento, viene el desánimo. Tenemos que pararnos en la brecha y reprender y decir: no, si en la palabra está diciendo que todo lo que obra, todo lo que Dios tiene o pasa con nosotros, obra para bien. Todo lo que pasa malo en nuestra vida, obra para bien. Tenemos que meternos eso en nuestra mente. Ahora vámonos a Efesios 1, 4 y 5.
según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Puedes leer el último? Según el puro afecto de su voluntad. de su voluntad. Que nosotros somos parte de un propósito por la voluntad de Dios, no porque nosotros queramos, no porque queremos estar aquí, no, porque Dios nos predestinó desde el vientre de tu madre, desde el vientre de tu madre, desde el vientre de tu madre. Dios nos predestinó para ser, ya sea predicadora, profeta, evangelista, diácono, pastor. Dios nos predestinó para esa misión, ¿verdad que sí? Santo Jesús. Ok, vamos ahora Santo Jesús. Romanos 8:28 al 30. Romanos 8:28. Romanos. El verso 30. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Okay. Sabemos que a los que Dios llamó, a los que Dios predestinó, también llamó. Y justificó, ¿verdad? Glorificó. Ahora vámonos al significado de justificar. Dice, justificar es perdón de nuestros pecados, pero también la elevación, la santificación y la renovación del hombre. Que Dios no solo nos predestinó y nos llamó, nos justificó, limpió nuestros pecados con su sangre, con su sacrificio en la cruz. Murió y resucitó por nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Santo eres Jesús. Glorificado sea tu nombre, Jesús. Ahora vamos a lo que es el significado de glorificar. Dice, hacer glorioso algo o alguien que no era. No importa de la manera que tú vengas a Cristo. No importa si tú vienes con pecado. No importa si tú vienes destruido. No importa si tú vienes herido. No importa cómo tú vengas a Cristo. Lo único que tú tienes que hacer es creer en Cristo. Creer en Cristo. Simplemente creer en Cristo. Y Dios se encarga, porque lo dice aquí, de santificarte. Dios se encarga de glorificarte. Dios se encarga de limpiar tu corazón. Dios se encarga de hacer de lo vil y menospreciado criatura nueva. ¿Qué más nosotros como seres humanos podemos pedir? Ahora vamos al significado de predestinado. Predestinado es elegido por Dios desde la eternidad para lograr su gloria. O sea que la misión de nosotros, cuando somos llamados, somos predestinados, la misión de nosotros es glorificar a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Con nuestros actos.
con la manera que tú tratas a tu prójimo, con la manera que tú, el testimonio que tú das en tu trabajo, con la manera que tú ayudas a la indigente, con la manera que tú llevas el mensaje a las calles, que a veces somos cristianos, ¿verdad? Y le pasamos por el lado a un adicto. Y ni siquiera le decimos Dios te bendiga. Ni siquiera lo que tenemos es un rechazo. Y yo no estoy aquí para juzgar a nadie, estoy hablando en general. Porque lo he visto con mis propios ojos. Lo he visto. Yo por lo menos, yo no tengo el corazón de ver un adicto y pasaré por el lado sin decirle nada. Lo menos que podemos hacer es decirle Dios te bendiga, Cristo te ama. A eso vinimos, evangelizar. A eso vinimos, a llevar la palabra. No solo a nosotros, porque sí, nosotros necesitamos y cada día tenemos que renovar nuestras fuerzas. Pero estamos aquí en un campo de preparación para llevar la palabra a los necesitados. Porque no es todo yo necesito, yo tengo problemas, ¿verdad? No. El necesitado está allá afuera. El necesitado está allá afuera porque aquí nosotros tenemos a Cristo. Porque todas las cosas obran para bien en Cristo. Pero ellos no. Ellos necesitan palabra de Dios. Ellos necesitan palabra, ser evangelizados. Y no estamos haciendo el trabajo. Y hablo en general, como dice nuestra pastora. Estoy hablando con los de allá. No estoy hablando con la iglesia. Porque es así. Amén. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Santificarnos, purificarnos, enviarnos, a llevar su mensaje, a buscar las almas, a salvar las almas, a hacerle la guerra al diablo. Amén. So, vamos a leer Santo era Jesús. Gloria a Dios. Nosotros somos elegidos para alabar y glorificar a Dios por su gracia. Nos hizo hijos de Dios por medio de Jesucristo. Lo único que hay que hacer es tener un corazón dispuesto. Corazón dispuesto. Reconocer quién es Cristo y tener un corazón dispuesto. Porque Dios te mostrará el camino. Pero necesitamos cambiar. Dios nos ama. Y siempre está dispuesto a ayudarte. Pero es tu fe, tu determinación. Tú marcarás el éxito de la vida en Cristo por ti mismo. Con nuestras decisiones. Con nuestra convicción con Dios. Y así, a veces necesitamos sacarlo de nuestra vida. Me lo aplico a mí mismo. Porque mientras yo estaba escribiendo esta palabra, Dios administró mi vida. Y a veces necesitamos sacar de nuestra vida como predicación la necedad, el orgullo, la envidia, el miedo, la culpabilidad, la sordera, la ira, la incredulidad hacia las cosas de Dios para poder ver el camino que Dios nos muestra, pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque no sacamos todas estas cosas y todas estas ataduras y todas estas cadenas de nuestro corazón. Entonces lo que hacemos es entorpecer el proceso. Dios quiere algo contigo
y eres predestinado para hacer algo. Pero nosotros, en base a nuestra necedad, atrasamos el proceso, ¿verdad? Yo los exhorto a que fijen su mirada en Dios, que fijen su mirada en el Padre y que no desvíen la mirada. Y el propósito que Dios tiene en su vida se va a cumplir, porque Dios no es Dios de mentiras. Dios no miente. Y si Él dijo que tú ibas a hacer algo, lo vas a hacer. Pero tú tienes que desear, tienes que quererlo. El problema está en que cuando Dios tiene algo contigo y tiene un propósito y nosotros nos negamos, ay papá, Dios permite cuando nosotros nos negamos y nos apartamos de la presencia de Dios. Dios permite que el enemigo nos zarandee, nos hace pasar por pruebas, situaciones que podemos evitar, ¿eh? Si simplemente escuchamos la voz de Dios. Hago por mí mismo, yo esto no estaba en mis planes, pero voy a hacer un pequeño testimonio. Es largo, pero lo voy a tratar de resumir. Que por ciertas circunstancias de la vida yo caigo en la cárcel, caigo preso, inocentemente. ¿Por qué? Porque me alejé de lo que Dios quiere conmigo. Y le estaba sirviendo al Señor, pero me alejé. Y no solo eso, caigo preso en los Estados Unidos. Cuando yo salgo sin casa, sin ropa, sin trabajo, sin dinero y a plena nevada. Ahí es que tú dices, Dios mío. Ahí es que tú te acuerdas de Dios. Ahí es que tú dices, Padre, ¿por qué? Si yo creo en ti, pero no solo es creer. No solo es creer. Hay que tener un propósito y lo que Dios quiere contigo. Porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, todo lo puedo en mí que me fortalece. No. Y aún así, Dios tuvo misericordia de mí. Utilizó inconversos, personas que no le servían al Señor, para darme luz, comida y un techo sobre mi cabeza. Esa nena que está ahí, en el medio del proceso, que no voy a contar el proceso, tenía 1 añito de edad, me la quita servicios sociales. No estaba en mis manos. Y yo le digo a Dios en medio de la situación, Padre, yo creo en ti. Yo creo en ti. Y yo sé que tú lo vas a hacer. Yo necesito un techo sobre mi cabeza. Yo necesito un trabajo. Lo único que me quedaba era mi guagua y un par de herramientas, porque las demás también las perdí. Y me puse a orar y a pedirle al Señor. Al tercer día de estar en la calle,
que por las noches iba y me acostaba en una sala de una casa ajena. Que le doy gracias a Dios por esas personas, ¿verdad? Porque fue Dios el que la puso en mi cama. Para aquel tiempo, la renta en Massachusetts, la renta menos que pagaba 900. ¿Verdad? Y de padre, yo no tengo dinero, pero necesito un techo sobre mi cabeza. Al tercer día vino una persona y me dijo: mira, yo sé dónde te voy a rentar, pero es solo a ti. Terminé viviendo en un sótano por $300 mensuales. Sin dinero. Me apareció el dinero. La persona me dijo: múdate y me pagas el mes que viene. Eso no lo hace nadie, solo Dios. Solo Dios. Y estoy bregando con servicios sociales para tratar de coger mi niña. Es duro. Y ellos me dicen: necesitas una casa y necesitas un trabajo estable. Y me acuerdo, mi pastor me dijo: ora, pídele a Dios lo que tú necesitas y Él te lo dará. Pero pide con fe. Fe. Pide con fe. Hermano, yo seguí pidiéndole a Dios aquella cama porque también me la regalaron. No pasó una semana cuando en un medio de un culto, una gloria de Dios terrible, se levanta aquel predicador y me dice: Dios te va a dar lo que tú estás pidiendo. Y veo una llave. Veo una llave. Al rato dice: no, ahora estoy viendo otra. Veo 2 llaves. Dos llaves. La cosa que me encuentro con un chino y me dio un trabajo de remodelar una casa. Quiero tratar de avanzar, pero me dio una casa para trabajarla. La cosa que la casa yo la había preparado, la trabajé y la íbamos a vender, y iba a ir ese día a hacer la inspección con el banco. Ese día estaba bajo cero, 20 bajo cero, y la tubería se congeló toda. El dueño no la quiso. El chino me dijo: tú estás buscando una casa, ¿verdad? Me dijo: ¿tú necesitas una casa? Yo le dije: sí, pero yo no tengo dinero. Me dijo: toma las llaves de esta casa y me paga cuando te das dinero. Sin tener crédito, sin tener dinero, lo único que tenía era ese trabajo. Y me mudé. Y ahora le dijo: padre, ¿con qué yo pago esta casa? Yo no puedo pagar estos $2,500 mensuales. ¿Con qué yo la pago? En el próximo culto, a mí otra vez, me dijo: veo negocio. El predicador me dijo: veo negocio. Y yo le creí con esa palabra. Le creí a Dios. Ahora estaba bajo la plena voluntad de Cristo. No se crean que esto va a pasar si uno no camina bajo la voluntad de Dios. Hay que caminar bajo la voluntad de Dios. En menos de 2 meses yo había registrado mi compañía. Tenía trabajo que ni botan de los que hasta con la ciudad de Loren tenía trabajo. Y hice mi compañía. Eso solo lo hace Dios. Solo lo hace Dios. Me dieron mi hija. Gloria a Dios. Y la segunda llave, me vine para Puerto Rico porque se me hacía muy fuerte bregar con mi niña, trabajando, llevándola a la escuela, y tenía muchos que hacer, muchos cargos. Cuando llego a Puerto Rico, la casita que yo había hecho estaba, y yo le digo: padre, necesito una casa. Y cerca de donde yo vivo hay una casa. Y yo pasaba. La casa decía se vende, pero ya habían personas que la habían comprado. Y Dios me dijo un día: todo lo que pisaras en mi nombre será tuyo.
todo lo que pisaras en mi nombre será tuyo. Yo me acuerdo y yo pisé en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, esa casa va a ser mía. Las personas que estaban ahí se divorciaron y no pudieron comprar la casa. Y a mí me dio con llamarle y dijo, hay una lista como de 20, pero vamos a ver lo que podemos hacer. Y yo orando, Padre, esa casa es mía. Esa casa es mía en el nombre de Jesús. Esa casa es mía en el nombre de Jesús. Al sol de hoy, yo vivo la casa y compré la casa, la firmé no hace mucho. Y me mudé, estuve 4 meses sin pagar renta, sin comprar la casa, y ya me había mudado a la casa. Esas son las cosas que se dijo. Por eso es que hay que mantenerse fiel, porque tenemos que correr bajo la cobertura de Dios. Sí, a veces nos dan rabietas, nos dan situaciones, pasamos problemas y oye, hasta pecamos. Y no vemos a Dios en el asunto y decimos, no, pero es que no puede ser. Pero sabes que hoy yo te vengo a decir, confía, no importa los vientos sean contrarios, tú confía en Jesús, confía que algo va a pasar, algo va a pasar, porque estamos bajo la cobertura de Cristo, y mientras más sopla, más Dios te ayuda. Y mientras más sopla, Dios te agarra y dice, vente conmigo, hijo mío. Vente conmigo, hijo mío. Camina contigo. No te dejas solo. No. Pero tenemos que vivir la palabra de Dios. A veces no tenemos para pagar la renta, o no tenemos para comprar para la comida, o no tenemos para la ropa. Confía en Dios, que Él de alguna manera te va a suplir. De alguna manera te va a suplir. De alguna manera el problema que tú dices que no se puede resolver, que te tiene angustiado, que te tiene separado, de alguna manera Dios lo va a resolver. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que confiar en Dios. Porque nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en Cristo Dios no te limita. Nos limitamos nosotros. Nos limitamos nosotros mismos. O sea, yo no puedo hacer eso, no. Yo no lo puedo hacer. No. Usted es hijo de Dios. Usted tiene que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no dice una sola cosa, no dice aquello, no. Dice todo. ¿Y usted cree que la palabra miente? No, la Biblia no miente, Dios no miente. Y yo le creo a Cristo. Y le creo. Yo estoy vivo aquí por la misericordia de Dios. Algún día le seguiré contando mi testimonio. Pero mi cabeza valida. Yo tenía una sentencia de muerte. Y yo estoy vivo porque Dios le plació. Amén. Dice, un segundo punto, Dios solo no te elige divinamente a aquellos que tendrán fe en Jesucristo, sino los que te concede divinamente la fe para que creas en el Cristo verdadero. En otras palabras, la elección de Dios para salvación no se basa en la presencia de la fe. No. ¿Por qué? Y me dirán, eso no es así, eso lo dice la Biblia. De un individuo, sino que se basa en la gracia y libre soberanía de Dios Todopoderoso. O sea, que tú entras por esa puerta, sin fe y sin esperanza, solo creyendo en Dios. Y Dios te recibe, y no solo te recibe, te restaura, te santifica, te glorifica y deposita la fe que tú no tenías en ti.
a leer Hebreos 11:1. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, que la fe no es otra cosa que todos nosotros debemos saber lo que es la fe. Porque podemos decir, yo tengo fe. Pero realmente a veces no sabemos lo que es la fe. La fe es que tú tienes que creer. Lo que tú no ves, lo que tú no estás viendo, lo que es imposible para nosotros, hay que creerlo. Y esperar en Dios que lo va a hacer posible. O sea, que la fe es acción y poder hacer. Tú tienes que tomar una acción de decir, aunque los vientos sean contrarios, aunque las cosas se vean difíciles, no. Eso va a pasar. Eso yo lo creo en el nombre de Jesús. Eso yo lo reclamo en el nombre de Jesús. Eso va a pasar en el nombre de Jesús. Para poder hacer, para poder lograr. Lo que pasa es que a veces yo pienso que a veces Dios sana, Dios liberta, ¿verdad? Siempre Dios sana, Dios liberta. Pero a veces no vemos sanaciones porque a veces el mismo pueblo de Dios tiene falta de fe. Y dicen, te sano en el nombre de Jesús, pero no se lo llevan a su corazón. No se lo llevan a su corazón. Y para que eso pase, realmente tú tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios, no es simplemente decir, yo tengo fe en que eso va a pasar. No, tienes que creerlo. Tienes que sentirlo en tu corazón que Dios lo puede hacer. Amén. ¿Qué implica la fe? Confianza en Dios. Implica confiar en Dios y en sus promesas, en su carácter, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. ¿Verdad? Hay que creer, hermano. Hay que creer. Si Dios nos dio el poder de sanar a los enfermos, si Dios nos dio el poder de restaurar a las personas, de ayudar a que esas personas restauren por medio de Cristo, porque no somos nosotros, simplemente somos un instrumento de Dios. Nosotros no somos nada, simplemente instrumentos. El poder viene de Dios. Pues hay que creer que eso va a pasar. Tenemos que creer. Dios nos exhorta esta noche a que creamos, que tengamos fe. Que tengamos fe en cualquier situación que podamos tener. Porque no, el pueblo de Dios se supone que nosotros vivamos por fe. Por fe. No como aquellos que están afuera, que viven día a día, sin fe y sin esperanza. Que pueden pasar de mi mañana. No. Si ya Dios te predestinó, ya Dios sabe lo que va a pasar contigo. ¿Por qué dudamos? No dudes, te dice el Señor, no dudes, te dice el Señor. Ahora, obediencia. Santo eres Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. La obediencia, la fe no es solo una creencia pasiva, sino también implica obediencia a Dios y a su palabra. O sea que a veces nosotros no sabemos vivir, a veces cometemos muchos errores. Pero tenemos un diccionario que se llama Biblia, que te dice exactamente, paso por paso, cómo tenemos que vivir. Y esa es la clave.
Y me lo digo a mí mismo, porque es fácil decirlo, pero aplicárselo a uno mismo es difícil. Pero ¿sabes qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Que vienen situaciones, que vienen guerras, que vienen pleitos, que vienen problemas en el trabajo, porque todos los tenemos. Que vienen situaciones económicas. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia está llena de ejemplos de fe como Abraham, Moisés, los apóstoles. Vamos a leerla en Génesis 22, 1, 2 y 3. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por Dios? ¿Cuánto? ¿Estás dispuesto a dejar el orgullo? ¿Estás dispuesto a dejar el bochinche? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dejarte guiar por Dios? ¿Estás dispuesto a sacar todos esos reyes que tenemos en nuestros corazones por Dios? Para que Dios cumpla su propósito en la vida de nosotros. ¿Están dispuestos? Hermano, no se nos va a hacer fácil. No se nos va a hacer fácil. Pero ¿saben qué? Para poder ganarnos nuestra salvación y lograr lo que Dios quiere con nosotros, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Si tienen alguna situación, algún problema que ustedes tratan y no pueden, llévaselo al Padre al altar. Habla con Él. Por lo que tú no puedes hacer con tus propias manos, ahí es que entra lo sobrenatural de Dios. Ahí es que Dios se manifiesta en lo sobrenatural. En cuando es imposible para cada uno de nosotros, ahí es que Dios dice: ahora me toca a mí. Y te echa el brazo y te dice: vente, hijo, que yo estoy contigo, que yo voy contigo por el valle de muerte, que yo voy contigo y no te dejaré. Glorificamos tu nombre, Padre. Gracias por tu palabra, Jesús. Ahora, esperanza. Lo que es la fe y la esperanza están íntimamente relacionadas, y ya que la fe nos hace o nos permite esperar en las promesas de Dios, incluso cuando no las vemos. ¿Cuántos de ustedes llevan años esperando y teniendo una petición y no la ven? Esas cosas a veces hacen menguar nuestra fe.
Pero yo te digo hoy, levántate, levántate, limpia tu corazón, saca tus reyes, porque algo está pasando, algo tiene que estar pasando para que esa promesa de Dios no sea cumplida. A veces somos nosotros, a veces no es cuando nosotros queramos, a veces es el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. La fe y la salvación, eso es fundamental, hermano, fundamental. Simplemente si tú no tienes fe en Cristo no vas a ser salvo. Dice aquí, la fe es fundamental para la salvación, ya que nos permite confiar en Jesucristo y en su sacrificio por nuestros pecados. Porque Él fue que fue a esa cruz sin necesidad y murió por nuestros pecados y derramó su sangre, sufrió, porque Él podía llamar un ejército de ángeles y destruir a todo el mundo. No, porque Dios lo predestinó. Fue predestinado a morir por nosotros para demostrarle al mundo que se puede vivir en santidad. Y dice la palabra que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Pues si somos imagen y semejanza de Dios, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Si Dios nos dio la autoridad. Yo los exhorto y me exhorto a mí mismo a confiar en Dios y que se dejen guiar por Dios. Porque Dios está esperando que su pueblo se alinee para derramar una doble porción de su Espíritu Santo, para derramar la gracia sobre nosotros. Pero nosotros lo impedimos a veces. La fe como puente. La fe es un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo terrenal y lo divino. Puente. ¿Sabes lo que es eso? Padre, yo no puedo, pero yo confío en ti y declaro que eso va a pasar. Y declaro que eso va a pasar desde aquí, desde lo profundo de tu corazón. No es con la boca, no, tiene que salir de aquí. Tú tienes que creerlo. Y ahí es que está el puente. Ahí llegamos a Cristo. Ahí llegamos al Padre. Y el Padre dice: ok, ahora sí. Lo declaro hecho, te dice el Señor. No sé lo que estás esperando, pero declaro lo hecho. Declaro lo hecho, Rubén. Declaro lo hecho. Rudy, declaro lo hecho en el nombre de Jesús. Declaro lo hecho en el nombre de Jesús. Pastor, declaro lo hecho en el nombre de Jesús. Santo de Jesús. La fe y la palabra de Dios. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe?
leyendo la palabra de Dios, escudriñándonos la Escritura. La fe se fortalece al escuchar y creer la palabra de Dios. Así de fácil. Entonces, si cada uno de nosotros tiene una Biblia en su casa, que creo que todo el mundo la tiene que tener, ¿verdad? Como creyente, como cristiano, y nos sentimos faltos de fe, ahí te dice cómo se fortalece la fe. Escudriñando la Escritura. Lee Biblia. ¿Tienes un problema? ¿Una situación? Abre la Biblia, que Dios te va a hablar. Porque eso está ahí. Y yo le creo a Dios sin cuestionar. Lo que aparece ahí en ese libro, yo lo creo. Punto. Hay que creerlo. Más nada. Santo Jesús. La fe como un regalo de Dios. La fe es un don. La fe es un don de Dios que se recibe sin merecerlo. ¿Tú sabes lo que es eso? Que a ti te regalen $1,000,000 sin que lo merezcas. Que a ti te den un riñón nuevo sin que lo merezcas. Que a ti te den un corazón nuevo sin que lo merezcas. Wow, ese es mi Dios. Por eso es que yo le creo. Y le creo, y tengo mis defectos. No soy perfecto. Peca uno todos los días. Lo importante está en tener fe y ir a donde el Padre día a día y decirle: Padre, perdona mis pecados, perdona mis ofensas y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque pecador soy. Porque a veces pecamos sin saberlo. A veces decimos: yo soy un angelito, y por lo menos yo no lo soy. Y a veces pecamos sin saberlo, porque ¿qué yo estoy haciendo? La clave está en eso. Uno mantenerse limpio y identificar esas cosas. Está bien, pecaste hoy, hiciste algo que no es del agrado de Dios, pero lo identificaste. Trata de no volver a hacerlo. Por lo menos yo trato de vivir de esa manera. De que peque todos los días. Sí. No voy a tapar el cielo con la mano. Pero así mismo todos los días voy a donde el Padre. Le digo: Padre, perdóname porque he pecado. Guíame. Hazme ver el camino del bien. Hazme ver tus caminos. Cambia mi vida. Cambia lo que hay dentro de mi corazón. Y no se me ha hecho fácil. No. El que diga que es fácil me está mintiendo, porque no es fácil. No lo es. Pero tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que nos guía, que nos guarda, que nos protege día tras día, día tras día. Y es así, mira. Otro pequeño testimonio, cuartito. Yo estaba montando un siren de una casa de casi 3 pisos, allá en Cucurucho, allá arriba. Y monté un andamio. Estoy allá con mi martillo, la pistola. Y viene mi compañero y brincó para el andamio. El andamio yo no lo amarré. Aquel andamio hizo y nos fuimos de la para el piso. Estamos hablando de 40 pies de altura, hermano. Así como me ve, por encima de las 300 libras.
Y yo sentí que dos manos me agarraron así, me pusieron en el suelo. Yo no tuve ni un rasguño, hermano, porque cuando la cobertura de Dios está contigo, no importa si se levantan contra ti, no hay break. No. Es que Dios te va a proteger, es que Dios te va a cuidar en medio de cualquier cosa, pero hay que procurar estar caminando como Dios quiere que caminemos, porque si no, una vez nos alejamos de la cobertura de Dios. Yo soy un ejemplo vivo. Juicio viene contra la vida de nosotros. Dios permite que esas cosas pasen para que fijamos la mirada en Dios y no nos apartemos de Él. En otra ocasión estoy guiando un carro, me da con pisarle el acelerador. Está lloviendo, me cogí una curva, clavo los frenos, las gomas se van por encima de la breda y hay un poste con un tensor así hasta arriba. El carro se fue por el tensor del poste, le dio al poste, di 4 vueltas en el aire y caí con las 4 gomas por arriba. Rubén, ni un rasguño, ni uno. ¿Tú sabes lo que es eso? Cuando hay veces que por un cantacito se matan. Así es la misericordia de Dios tiene. Así pasa cuando hay propósito. Pero de la misma manera, cuando hay propósito, de la misma manera Satanás se levanta contra ti. ¿Por qué? Porque eres su prioridad. Porque tiene que destruirte. Porque sabe que en las manos de Dios tú eres útil. Y te ve como un enemigo. Él no va a atacar a las personas que están en pecado o no las ve como un propósito. No, esas las deja quietecitas, entretenidas. Esos son míos, dice el Señor. Pero cuando hay un propósito, cuando tenemos propósito en Dios, cuando Dios quiere algo contigo, ahí es que se levanta el enemigo. Y ahí es que nosotros como cristianos tenemos que identificar cuando las cosas son ataques satánicos por el propósito que cargas en tu vida. Y ahí es que tenemos que pararse en la brecha y evitar cometer un error, porque yo lo he cometido y he pagado el precio. Y decir: no, te reprendo en el nombre de Jesús, tú no tienes parte ni suerte contra mi vida, porque Dios no tiene la autoridad, ¿verdad que sí? Amén. Ahora, vamos al objeto de la fe. ¿Cuál es el objeto de la fe? El objeto de la fe debe estar dirigida a Dios y a sus promesas, no a lo terrenal, sino a lo espiritual. O sea, dice, por un ejemplo, yo tengo fe que ese palo mango va a dar frutos hoy. Eso no dice ahí. Yo tengo fe que eso se va a arreglar, no, dice espiritual. Que la fe es espiritual. La fe debe estar dirigida a Dios y a sus promesas, no a lo terrenal ni a lo espiritual. Amén. Ya casi terminé. Perdón, me fui un poquito. Filipenses 4:3 dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en otras palabras,
que Dios te predestina, te hace nueva criatura, despierta la fe en ti, y no solo eso, te da autoridad de decir todo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, que todo lo que esté bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Dios, no es que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, permita a Dios y se muera aquel. Sí, porque a veces eso pasa, hermano, se oye crudo, pero eso pasa. Permita a Dios y se parte una pata. Sí, porque somos carnales, a veces no salen. No voy a decir que yo no soy la excepción. No voy a decirlo. Porque a veces hay situaciones, ¿verdad?, que nos desenfocamos de la mirada de Cristo. Y entonces ahí es que la carne toma control sobre el espíritu. Y pasan esas cosas. Y de eso nos tenemos que cuidar como cristianos. No digo que no pase, porque pasa. Pero que no sea un hábito. Entonces, ¿por qué no a veces nos limitamos? ¿Por qué nos limitamos? Ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es falta de fe, ¿no? Nos limitamos simplemente por falta de fe. No más nada. Falta de fe. Tenemos que tomar nuevas fuerzas. Yo les exhorto, hermanos, que aumentemos nuestra fe, porque de esta manera Dios va a comenzar a hacer milagros en la casa. Dios va a comenzar a hacer prodigios en la casa. Dios va a comenzar a hacer sanaciones en la casa. Dios va a comenzar a liberar. Dios va a comenzar a romper cadenas. La iglesia va a comenzar a llenarse, porque esto va a ser un hospital. Pero primero tenemos que tener fe y caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. No es más nada. Se resume en esas palabras: caminar conforme a Cristo y tener fe. Dios se encarga del resto. Dios se encarga del resto. Y por último, y cogiendo ejemplo de nuestras hermanas predicadoras, sacar todos los Aitofel, nuestra necedad, nuestros reyes, nuestra falta de fe, para que los propósitos de Dios para con nosotros sean cumplidos, porque somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Y así es que debemos caminar. Y con eso termino. Si alguno de ustedes entiende que necesita aumentar su fe y necesita la oración, el altar está abierto. El altar está abierto porque aquí fue por primera vez el encuentro con Dios en el altar. Y aquí en el altar es que Dios nos da una fuerza. Y aquí en el altar es que Dios nos restaura. Y aquí en el altar es que tú tienes un pacto con Dios. Dios le bendiga. Hasta aquí nuestra parte y espero que haya recibido este mensaje. Y muchas gracias.